Juntos somos mucho más fuertes que separados, y eso hay gente que todavía no lo sabe. Y ahora sí, os presento a mi equipo. He intentado combinar continuidad y renovación. Continúa una gran parte del equipo que ha formado nuevas generaciones estos 7 años, con incorporaciones de gente nueva, con gente que viene con muchas ganas y que seguro que lo va a hacer bien. Son los siguientes 11. Los voy a nombrar por orden alfabético, los nombro a todos y luego le damos una aplauso a todos. Son Estefanía Barquero Sánchez, Domingo Cano Gómez, Eduardo Gómez Molina, Andrea Guillamón Carrasco, María Molina Fernández, Francis Moreno Monsó, Jorge Monte Carrasco, María Dolores Muñoz Gómez, Encarna Palazón Morales, Gemma Ross Luque y Gloria Martínez. Estas son las 11 personas que van a formar un comité de. Voy a decir una frase que puse hace un par de semanas de alguien que es del Partido Popular, pero que comentó y la quiero repetir, porque además que tenía toda la razón. Lo único que existe es la política. Fuera de la política está la selva, está la jungla. Uno contra otro y que gane el más fuerte. Por eso tenemos que valorar mucho la política. Y otro tópico que acabamos de hablar es que los jóvenes solo pueden ser de izquierda. Eso es falso también. Los jóvenes somos del Partido Popular y somos de nuevas generaciones. Somos la organización más numerosa de Abraham, de Murcia y de España. Somos del Partido Popular y tenemos que decirlo sin miedo y sin complejo. Yo lo digo ahora. Yo soy del Partido Popular. Yo soy de nuevas generaciones y estoy muy orgulloso de serlo. A todos los jóvenes de Abraham, que sean exigentes, que no se conformen con lo que tengan, que salgan y que hagan, como he dicho, propuestas. Somos en España demasiado de protestas, pero de protestar en el bar. Y tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar en la protesta. Tenemos que hacer propuestas, tenemos que dar ideas, tenemos que demostrar que tenemos formas nuevas de hacer política. Y nuevas generaciones va a estar ahí, va a ser su voz para los jóvenes de Abraham y para los jóvenes de la región de Murcia.